Dios les bendiga a todos y bueno, voy a hacer una serie de videos como apoyo a la materia de Daniel y Apocalipsis, especialmente ahora el capítulo 9 de Daniel, un capítulo difícil que es necesario quizás prestarle un poquito más de atención, y hay cosas en la clase que quizás no se pueden decir porque no hay tiempo, los versículos. Entonces vamos a hacer una serie de videos para poder meditar un poquito más en profundidad este precioso capítulo, uno de los capítulos más maravillosos de la palabra de Dios, donde encontramos a Daniel en un periodo de tranquilidad, después de haber visto en los primeros 8 capítulos tantas aventuras de él, de sus amigos, tanta fidelidad de él hacia el Señor, cómo Dios lo honró, cómo honró su santidad. Pero parece ser que estaba en un momento de cierta tranquilidad, y comenzamos a leer el capítulo 9 de Daniel. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjense cómo Daniel se involucra con el pecado de su pueblo. Él era un hombre santo, pero él sabía que quizás él, por el solo hecho de ser pueblo de Israel y porque quizás también sus propios pecados, no era perfecto Daniel, aunque era un hombre santo, él pide perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Fíjese que él se incluye. Versículo 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Me impresiona ese pasaje, ¿no? La justicia es del Señor, pero la confusión es nuestra, como diciendo: Señor, tú solo puedes darle claridad a tu pueblo. Y después dice: como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. La confusión era de todo el pueblo. Muchos no entendían qué pasaba. Y los que entendían qué estaba pasando, como en el caso de Daniel, estaban en esa confusión, en esa tristeza que produce la diáspora, que produce el haber dejado Jerusalén. Vuelve a decir en el versículo 8: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Vemos acá la identificación de Daniel con su pueblo. Entonces, veamos un poquitito la ocasión en la que esto sucede, lo que va a suceder después, que es la famosa profecía de las 70 semanas. Daniel estaba en su lugar, en su aposento probablemente, y estaba haciendo dos cosas, dos actividades. La primera era orar. Él estaba orando, ¿no? Él estaba orando, era su momento. Recuerdan que él, como tenía de costumbre, él oraba 3 veces al día, abriendo la ventana y orando hacia Jerusalén. Estaba en un momento devocional, donde también en ese momento devocional él estaba estudiando las Escrituras, estudiando la palabra. Y comenzó seguramente a leer los capítulos 25 y 27 del profeta Jeremías, y ahí en Jeremías 25:11 nos cuenta que el cautiverio de
del pueblo de Dios duraría 70 años. Jeremías capítulo 29 también nos habla de eso. Daniel era un hombre de profunda fe, pero no solo fe en Dios, sino también en su palabra, ¿no? Él obedecía la palabra. Él, cuando él decide no contaminarse con la comida del rey, lo hace por su palabra, por la palabra de Dios, porque él sabía qué debía comer. Cuando él decide orar 3 veces, lo hace porque la palabra de Dios lo había dicho. Era una ordenanza de Dios por medio de su palabra. Y al conocer la palabra, él hace una oración. Y en esa oración nosotros vemos que él está seguro y con certeza, con esperanza, de que la palabra del Señor va a ser cumplida, de que llegará al final de esos 70 años y el pueblo de Dios volverá a Jerusalén. ¿Cuándo tuvo lugar esta oración? Bueno, parece ser, los historiadores dicen que fue alrededor del 538 a.C. Ese mismo año, Ciro autorizó el regreso de los judíos a Palestina. 3 años más tarde se pusieron los cimientos del templo. Hablamos de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Esos fueron los 3 líderes del regreso del pueblo de Dios a Palestina, de los judíos a Palestina. A partir de que se ponen los cimientos del templo, ahí terminan los 70 años de cautiverio. Como les decía, es interesante la confesión de Daniel, cómo se identifica Daniel con su pueblo y con su propio pecado, ¿no? Él confiesa. Primero habla de los pecados de Israel, pero después habla de sus propios pecados y confiesa su propio pecado. Aplica personalmente la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios y él involucrado en eso. Vamos a mirar un poquito cómo fue la confesión, ¿no? Si nosotros tomamos la Biblia y leemos el versículo 5, 6, 7 y 10, voy a leerles el 10 que fue el que no les leí, y dice: y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Entonces acá vemos 4 características sobre la confesión de Daniel. La primera, él dice: hemos pecado. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Hemos pecado contra ti, el pueblo y yo incluido. Segundo, dice: hemos hecho iniquidad. O sea, él reconoce que el pueblo actuó con iniquidad, con maldad. Lo tercero que dice es que hemos obrado impíamente, hemos hecho impíamente. Y por último dice: hemos sido rebeldes. Es tremendo esa frase. Iniquidad, obrar mal, maldad, rebelde. Y la última causa que da Daniel, que también es triste, y él se lo dice al Señor. Él le dice: Señor, nos hemos apartado de tu palabra y de tus enseñanzas. Nos hemos apartado de tus mandamientos. No obedecimos tus mandamientos y tampoco hemos aplicado tus enseñanzas para la vida diaria, para la vida de nuestro pueblo. Entonces, luego Daniel dice: pero no solo nosotros, ¿no? Fíjese el versículo 11, dice: todo Israel, todos los que están en las diásporas, los que quedaron en Jerusalén, todo Israel, dice, traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel nos está enseñando algunas cosas. Primero nos está diciendo que había pecado en el pueblo de Dios, pero también nos enseña a nosotros como cristianos hoy las consecuencias que trae el pecado.
Daniel no anda con vueltas. Dice, el pecado trae maldición sobre nuestra vida. Maldición. Consecuencias. Y a veces graves y serias. No solo en el aspecto de esta vida, de nuestra familia, la sociedad, la iglesia, sino que tiene consecuencias eternas también si nosotros no solucionamos el tema del pecado. Eso era lo que estaba haciendo Daniel. Daniel le está pidiendo a Dios perdón por su pueblo, porque se está llegando el tiempo en que si su pueblo no se vuelve a Dios, Dios no los volverá a Jerusalén. Entonces está llegando el tiempo, estudiando la profecía de Jeremías, y él entonces, después de pedirle perdón a Dios, como debe ser, ponerse a cuenta con el Señor y luego orar a Dios, entonces ahí Daniel le pide a Dios. Él hace una petición. Veamos el capítulo 16, el versículo 16 y 17 de este maravilloso capítulo 9 de Daniel. Dice Daniel en oración: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Él dice, no oramos ya sobre nuestras justicias, sino sobre tu misericordia. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, ¿por qué tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo? Qué tremendo, hermanos. Qué preciosa oración, salida de un corazón atribulado, un corazón dispersado en diáspora, lejos de su patria, orando con la ventana abierta hacia Jerusalén, pidiéndole al Señor que se acabe el oprobio, que el tiempo de su disciplina estaba terminando y que ellos estaban dispuestos a volver y sobre todo a volverse al Señor. ¿Qué le pide Daniel? Señor, que se aparte tu ira y que se aparte tu furor. ¿Qué más le pide? Señor, que resplandezca tu rostro sobre el santuario asolado, sobre el templo asolado, sobre la ciudad santa asolada, sobre los muros que estaban asolados, como nos explica muy bien el libro de Nehemías. Señor, que resplandezca tu rostro. Y al decir estas cosas está diciendo, Señor, que resplandezca el rostro sobre tu pueblo, que se vuelva la luz sobre nuestro rostro. ¿Sobre qué base fue hecha esta oración de Daniel? ¿En qué se basó Daniel? ¿En qué se fortaleció Daniel para hacer esta oración? Primero, versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Señor, en base a tu justicia, a tu palabra, que cuando vos decís algo lo cumplís, a la disciplina que ha terminado según tu propia palabra, en base a la justicia de Dios, como nosotros también debemos orar. Lo otro es en base al mismo nombre de Dios, en tu nombre, Señor. Y por último, versículo 18, en base a la misericordia. Él tendrá misericordia del que tiene misericordia. Señor, apelamos a tu misericordia. ¿No es cada oración que hacemos, cada petición que hacemos, no depende de la misericordia del Señor? Si Él no fuera misericordioso, nuestras oraciones no hubieran sido contestadas.
Por eso Daniel apela a la misericordia del Señor, a la justicia del Señor y al nombre del Señor. Cuando Daniel termina de orar, Dios envía a alguien. Vamos a verlo, alguien que aparece unas 4 veces en la Biblia. Su nombre es Gabriel, pero vamos a leerlo porque es muy, muy interesante. Versículo 20. Y acá comenzarían las profecías de las 70 semanas. Termina la oración de Daniel y comienzan las profecías de las 70 semanas. Dice, aún estaba hablando y orando, Daniel seguía adorando a Dios, hablando y orando con el Señor y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, Daniel recién había comenzado a orar. Habrá estado orando 2 horas, 3 horas, no lo sabemos. Pero al comienzo de su oración ya Dios le había dado la orden a Gabriel para que Gabriel ministre a Daniel. Esto también nos enseña algo, hermanos. Dios conoce nuestro corazón y Él conoce nuestras oraciones y Él responde todas nuestras oraciones según su voluntad. Pero cuando estamos orando, cuando comenzamos a orar, y aún aquellas oraciones que no sabemos cómo hacer, y la palabra nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, aún cuando comenzamos a orar y no tenemos ni fuerza para orar, ni fuerza para hablar, el Señor ya está dando la respuesta. Daniel había comenzado a orar y ya Dios había dado la orden de que Daniel sea ministrado. Al versículo 23 volvemos a leer, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué precioso esto. Tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? La que va a recibir ahora. Ahora va a recibir una visión. Ahora Dios le va a dar una revelación de todo su propósito, que será entendida más perfectamente en el libro de Apocalipsis que estudiaremos. La visión de las 70 semanas. ¿Quién se la dio? El ángel Gabriel, el mensajero de Dios. ¿Y cuál fue el propósito? Bueno, darle sabiduría a Daniel. Sabiduría y entendimiento. Hacerle entender la visión. Y por último, entender esa